Entonces, lo que traje para contarles hoy es un poco del proceso de mi trabajo. Yo soy escultor y actualmente vivo en Portugal, aquí al lado. Tengo mi estudio y también un proyecto que al final de la exposición le voy a contar. Y acá arranqué con una frase que escribí en el año 2013. A mí me gusta escribir, entonces de vez en cuando como que tomo un cuaderno y empiezo a escribir ideas, pensamientos, observaciones también, ¿no? Y esto dice así: creo en el poder que depositamos en las cosas y en el que nos otorgamos a nosotros mismos. No somos más que la fuerza de lo que quieren otros y no somos menos que la fuerza que tenemos nosotros mismos. Esta imagen que ustedes ven a la derecha es una cerámica que se encuentra en la región del noroeste argentino, donde hubo poblaciones indígenas que dejaron restos, ¿no? Restos arqueológicos. Esta es una cerámica negra con unas inscripciones, unos grabados en blanco, de la que de alguna manera yo fui como aprendiendo, ¿no? Y mi proceso con el arte tiene que ver desde muchos lugares, ¿no? En primer lugar, con el dibujo, como cualquier persona, cualquier niño, ¿no? que se acerca a las producciones plásticas. Y en segundo lugar, con el Tucumán de ese momento, ¿no? En donde yo me formé. Un Tucumán, una ciudad intensa y pequeña, ¿no? Es como la ciudad más pequeña de Argentina, pero también con un Tucumán bastante periférico, ¿no? Imagino que todas las ciudades en el mundo tienen una periferia, ¿no? Entonces, en este caso, la recolección de imágenes que yo fui haciendo siempre tuvo que ver con habitar estos lugares, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, es del año 2016, se llama Irene, mide 2 metros por 1 metro y por 50 centímetros más o menos. Y el año 2016 es fundamental para la historia argentina, por lo menos, porque se celebró los 200 años de independencia de España, ¿no? Entonces, les cuento brevemente un poco la historia de cómo surge esta imagen. Me invitaron a hacer una escultura, en realidad, celebrando los 200 años de historia, ¿no? Finalmente, el texto donde me invitaban explicaba un poco y repetía muchas veces 200 años de historia. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, la cantidad de veces que repetía y repetía 200 años de historia. Yo venía trabajando en otros formatos, haciendo instalaciones y tratando de encontrarme como artista, ¿no? En las formas, en las imágenes. Y para mí esto fue fundamental. Cuando ingresé en la universidad, mi deseo era ser como Rodin o un escultor así como de gran envergadura, ¿no? Finalmente no lo estaba consiguiendo hasta ese momento. Y algo que pasó fue que empecé a unir cosas que por un lado a mí me interesaban, pero que yo no las mezclaba con el proceso artístico, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Siempre me gustó la arqueología, pero nunca la había asociado. Era como una cosa freak que tenía y que observaba, ¿no? Entonces, en ese momento, el texto me molestó, en realidad, ¿no? Me molestó que no hiciera hincapié en toda la historia, o como si hubiese existido una prehistoria argentina, ¿no? Eso me parecía como que no necesariamente desde la institución del Estado no estaba presente ese relato, ni siquiera estaba como parte de una invitación a algo a un campo como el arte, ¿no? Entonces, en ese momento yo me acordé de muchas anécdotas.
de ese modo como que también construyo mi trabajo, ¿no? Como tratando de hacer memoria todo el tiempo. Entonces llamé a mi madre desde Buenos Aires y le volví a preguntar historias sobre mi abuela. Cuando hablo de mi abuela, también al final de la exposición voy a continuar charlando. Entonces, Irene fue el resultado de eso, ¿no? Como de ese texto, de esa invitación y del impulso que me dio ese texto para reencontrarme de nuevo con piezas arqueológicas como las que mostré al principio, y que de alguna manera yo sentía que esas cerámicas que están aún en los museos de Argentina, y en muchos de ellos están con las luces apagadas o llenas de polvo, ¿no? O con poca información también, me estaban hablando, ¿no? Me estaban comunicando algo. Entonces, para continuar un poco con el proceso picasiano, si se quiere, a mí siempre me impactó mucho cómo las vanguardias observaban las piezas de otras culturas, ¿no? Entonces, mientras estudiaba Historia del Arte en la universidad, me encantaba como saber que existían esos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces hice lo mismo, iba a los museos de arqueología en Buenos Aires o en Tucumán o en el noroeste de Argentina y con carbonilla me ponía a dibujar cada una de las piezas, ¿no? Tratando de hacer una mímesis al principio y después una síntesis. Entonces así surgió esta pieza. Se llama Irene, tiene un huevo de gallina en el centro, en esto que es como una vulva, tiene dos patitas y está basada también en los suplicantes. Los suplicantes son unas piezas pequeñas de una cultura que está en el valle de Catamarca en el noroeste argentino. Esta se llama Patricia, es la siguiente pieza que yo hice en el Museo de Arte Moderno. Ahí pueden ver las diferentes vistas. Y esta pieza parece un horno de barro, pero no lo es, ¿no? El material con el que está hecho es estructura de metal y adobe, ¿no? Como se hacía en las antiguas casas. Y lo que yo hice fue básicamente combinar dos formas, ¿no? Pero al mismo tiempo tomarme las licencias de cambio de escala y también de imaginar nuevas formas, ¿no? A partir de estas. Acá se la ve, por ejemplo, de frente, tiene tetas, tres bocas y un piso, ¿no? Cuando hice esta muestra, que se llama Patricia, y tiene el nombre de mi hermana en realidad, yo empecé a darle el nombre de familiares míos, porque en el proceso, mientras yo iba haciendo estas esculturas, también iba descubriendo un montón de cosas que me hacían pensar sobre mi propia práctica y sobre mi propia condición de clase, ¿no? Es algo que me parece fundamental contarles a ustedes, porque todo este imaginario tiene que ver con la mezcla de información que no solamente me dio la historia del arte y la formación académica, sino el imaginario que absorbí del Tucumán que le contaba, ¿no? En la muestra anterior, en esta, me había pasado algo con la curadora, con Laura Hackel, me acuerdo que fue la curadora de esta exposición, y nosotros discutíamos mucho sobre la exposición, y una de las cosas es que yo le decía que había quedado con una frustración un poco, porque me había cansado un poco de la metáfora en el arte, ¿no? Entonces pensaba que esta muestra me gustaba, por ejemplo, pero que finalmente no cumplía esas expectativas. Yo estaba muy fascinado por los artistas de vanguardia y sobre todo por la vanguardia rusa, ¿no? Y cómo llevaron la práctica a convertir eso en otra disciplina útil, ¿no? Y entonces al año siguiente me invitaron desde un pueblo muy pequeño en la cordillera de los Andes, en La Rioja, también en el noroeste de Argentina, en un festival que en realidad no tenía nada que ver con el arte contemporáneo.
Era un festival donde mezclaban muchos saberes, ¿no? Desde el cine, la antropología, los saberes populares, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas que organizaban el festival habían visto la escultura anterior en Buenos Aires y ellos pensaron justamente la discusión que yo tenía con Laura en ese momento, ¿no? Me llamaron por teléfono, creo que me mandaron un mensaje por Facebook, me parece, y me decían algo así como: nosotros queremos invitarte a este festival porque nos parece que vos podés hacer cosas útiles. Y entonces cuando me invitaron, yo inmediatamente dije que sí, como que no me importó que sea un circuito por fuera del parámetro que yo más o menos manejaba en ese momento. Yo era un joven que estaba yendo de Tucumán a Buenos Aires, que es la capital de Argentina, y donde de alguna manera uno cuando piensa en el desarrollo piensa en ese proceso, ¿no? Y no irse a un pueblito en la montaña. O al menos es lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? Y entonces yo fui a este pueblo y fue un proceso súper increíble y también cansador, porque ahí comenzó un proceso de desaprendizaje para mí, ¿no? Y cuando digo desaprendizaje, quiero decir con todas las cuestiones que casi ayer discutíamos, ¿no? O se discutían acá, que tienen que ver con lo que nosotros pensamos sobre el arte y cómo piensan la producción de imágenes otras personas, ¿no? U otras culturas. Entonces, en este pueblo me pasó que me encontré, por ejemplo, con un ceramista, un productor de imágenes que había aprendido a hacer la cerámica encontrando restos arqueológicos en la montaña, y fueron esos restos arqueológicos los que lo hicieron aprender la técnica de la cerámica. Como que ahí no había profesores ni escuela de cerámica. Entonces él me llevó a su casa y me mostró como el gabinete, que era como una especie de museo de cerámicas que encontraba por ahí, ¿no? Mientras caminaba en el pueblo. Entonces, para mí fue fundamental las charlas que tuve con Marcos Martínez, se llama este artista, y ahí me di cuenta que en realidad la producción de imágenes, o lo que yo pensaba en ese momento como un artista que se estaba instalando en Buenos Aires, no tenían que ver necesariamente con ese contexto historiográfico de lo que llamamos historia del arte, ¿no? Sino que había y existen productores de imágenes que están por fuera de ese relato y que finalmente conectan desde el mismo lugar y absorben y tienen la misma conexión creativa, ¿no? Que cualquiera de nosotros, ¿no? Y algo que también me pasó por ejemplo, con este horno que se llama Sonia, que es el nombre de otra hermana mía. Como verán, tengo varios hermanos. Acá estamos armando el horno. Lo hicimos frente a una iglesia abandonada de adobe, ahí se ve atrás. Ese es el momento de la inauguración. Esa era una antigua iglesia que después se destruyó, y al lado está otra iglesia católica en este pueblo que tiene 100 personas, ¿no? Entonces, Sonia fue eso, fue el proceso de construir en un ambiente también muy diferente para mí, porque en realidad era un festival bastante cooperativo, donde cada persona aportaba una parte y yo tenía que tener la paciencia suficiente para esperar cada material, ¿no? Como por ejemplo ir a sacar la arcilla de la montaña y trabajarla directamente desde ahí, que era algo que yo no hacía porque yo estoy acostumbrado a vivir en las ciudades, ¿no? Y una de las mujeres que estuvieron, que fueron parte, digamos, del público, de los vecinos, en el horno este que llamado Sonia, me preguntó cómo hacerle carita al horno de barro de ella, ¿no? Porque muchas personas tienen horno de barro ahí en el norte.
Y me dijo algo que a mí me impactó mucho. Me dijo, yo no sabía que en realidad los hornos se podían construir de otra manera, ¿no? Este proyecto que muestro ahora se llama Diego Núñez. Se llama, es parte, esto es en La Boca, en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, que muchos lo conocerán, o si no lo conocen es bastante famoso porque es un barrio de inmigrantes italianos que llegaron a principios del siglo XX y fueron armándolo a este sitio, y es bastante popular, ¿no? Porque todavía viven muchas poblaciones migrantes contemporáneas, ¿no? Como peruanos, bolivianos, tucumanos también, porque yo viví muchos años en La Boca y fue como el barrio donde más me sentí cómodo en la ciudad de Buenos Aires. Esta pieza que ustedes están viendo está basado en un retrato icónico que está en el barrio de La Boca, que es este, ¿no? Ustedes me dicen si voy muy rápido con las imágenes. Ese cartel, pintura, que está de azul y amarillo, dice justicia para Diego Núñez. Y dice basta de gatillo fácil. Entonces, para mí eso era parte cotidiana, de levantarme, ir al supermercado, estar viviendo en La Boca. Esto es en el año 2018. Y entonces cuando vino a Buenos Aires Cecilia Alemany, la actual curadora de la Bienal de Venecia, mirando artistas, ella vino a mi estudio ahí en La Boca y yo le conté un poco sobre este retrato que me llamaba mucho la atención. En realidad me llamaba la atención no tanto por lo que decía, sino por cómo estaba pintado. Yo siempre, le doy mucha importancia a la forma, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención como esta pintura amateur y rápida, ¿no? Como medio urgente. Al principio no sabía qué hacer y después finalmente decidí hacer un horno que tuviera también el nombre de Diego y que se extendiera más allá de lo que es en mi familia directa, ¿no? Entonces para eso me acerqué a su familia a preguntarles si realmente querían y aceptaban que yo trabaje con el nombre de su hijo. Y su familia me dijo que cualquier cosa que dé visibilidad al caso de su hijo y de otras personas que también murieron de la misma manera, era bienvenido. Entonces ahí empezamos un proceso para trabajar juntos, ¿no? Yo le decía a la mamá de Diego que el retrato no se iba a parecer a él, ¿no? Que me hacía acordar un poco también a Gertrude Stein, ¿no? ¿Y por qué? Porque era un horno en realidad lo que yo quería hacer. Entonces era la parte que yo más miedo tenía, ¿no? Como que finalmente la familia decida no avanzar, ¿no? Entonces realizamos este horno en la vía pública, ¿no? Ahí al lado del río. Y lo que hicimos fue hacer comida, ¿no? Porque un horno sirve también para eso, ¿no? O fundamentalmente sirve para transformar la materia, ¿no? Y hicimos empanadas, bueno, de mi parte hicimos empanadas y la familia hizo pizza. Entonces estuvimos 11 horas ahí frente al horno y la gente se acercaba porque en realidad la comida no la cobrábamos, era parte del proyecto, ¿no? Entonces se acercaban a ver primero qué era esta forma que estaba ahí en medio del paseo de La Boca y además todos los vecinos sabían de Diego porque estaba pintado en todos lados. Es un caso como de muchas personas, de muchos jóvenes en Argentina que sufren de violencia institucional, ¿no? Él murió de 5 tiros por la espalda en un caso que no se esclarece y por lo cual su familia aún sigue reclamando justicia. Una cosa que me pareció fundamental y por la cual encontré familiaridad entre Diego
y mi propio trabajo y mi propia persona, es que de alguna u otra manera La Boca, como decía recién, me era un sitio cómodo para vivir en Buenos Aires, a diferencia de otros lugares donde viví. Y es porque en ese lugar se respiraba una intensidad que me hacía acordar a mi ciudad natal, ¿no? Pero no solamente por la intensidad, ¿no? Sino justamente porque en realidad las problemáticas eran muy similares y muy parecidas. Por ejemplo, uno de los profesores, que fue de Diego Núñez, hablándole a los alumnos en estas marchas que se hacen por pedido de justicia, puso un mapa en la escuela y empezó a explicarle a los alumnos dónde estaban los mayores casos de gatillo fácil o de violencia institucional. Entonces, con alfileres de colores empezó a señalar, y particularmente todos eran en las periferias de la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente en el barrio de La Boca. Entonces, el profesor le decía a sus alumnos: ¿no les parece extraño? Porque el próximo seguramente puede ser alguno de los que está acá presente. Este es otro proyecto que hice en la escuela de Villa Fiorito, donde nació Maradona, ahí en Buenos Aires también. Y la mujer que está al lado del adolescente de rojo se llama Lorena Bossi, y ella fue una profesora fundamental para que suceda este proyecto. A ver si... ¿Y por qué? Porque esta mujer logró transformar una escuela súper estigmatizada, donde había mucha violencia, en un barrio periférico también de Buenos Aires, transformarla en una escuela de arte. Entonces empezó a invitar artistas, como mi caso, a que hagamos proyectos con los alumnos, con una pedagogía particular, porque en realidad yo no tengo ningún método pedagógico. Y durante 3 meses levantamos, por ejemplo, este horno. Lo que empezó a pasar con la escuela, más allá de mi taller, ¿no? Es que los alumnos empezaron a quedarse en la escuela. Tanto así que los domingos saltan la valla porque les gusta el lugar, cuando antes era un lugar que los rechazaban, donde iban simplemente a ejercer violencia sobre ellos mismos y sobre los profesores. Entonces, esa transformación simple logró que se egresaran muchos más alumnos de la escuela, ¿no? Y hoy por hoy el proceso es diferente, porque en realidad los alumnos salen con deseo de ingresar a la universidad, pero la universidad sigue siendo muy distante y muy burguesa para aceptar a alumnos que vienen de otro lugar, ¿no? Y acá quiero contarles un poco de la genealogía de la forma. La ingeniería de la necesidad, para cerrar el tema anterior un poco, yo digo que siempre tiene que ver, que surge a partir de lo que tengo, pensando en lo que me falta. Entonces, la ingeniería de la necesidad, de alguna manera, son las observaciones que yo hice sobre los procesos creativos que se dan en las periferias. Cómo se ejerce la creatividad en estos lugares y de qué manera se resuelve, ¿no? Pienso que la ingeniería de la necesidad es un conocimiento que la humanidad lo tiene por naturaleza y que es importante destacarlo, ¿no? Porque me parece que es una forma de resolver no solamente cuestiones que yo hago desde el arte, sino que pueden incidir sobre otros campos, ¿no? Esta exposición es del 2018 también, creo, no me acuerdo ahora, perdón. Se llama La genealogía de la forma y es en Buenos Aires también. Trabajamos con una amiga que ahora también me ayudó con esta presentación, se llama Andrei Fernández, ella es artista y curadora, investigadora. Y esta es la pieza principal que lleva el mismo nombre de la exposición, y de alguna manera es un circuito que yo armé entre las partes, ¿no? Yo en realidad quería hacer como una especie de panadería, una protopanadería, ¿no? Como un lugar donde hacer pan.
Entonces me imaginé que en realidad estas dos estufas que están adelante, no sé si se nota bien, aquí enfrente hay como dos centinelas que tienen una resistencia eléctrica y están como enmarcando todo lo que es el circuito de estas piezas de barro que parecen industriales en realidad. Ese es el paisaje que yo veía en realidad desde mi casa a la escuela que mostraba recién. Entonces básicamente me inspiré en toda la zona portuaria y abandonada, digamos, de Buenos Aires. Y esta pieza es como una pieza feroz que está ahí, que tiene un bronce que también es una flauta, ¿no? Porque tiene acá varios agujeros, y yo me imaginaba cierta musicalidad, ¿no? En el funcionamiento de esta pieza. Y los dos personajes que están acá adelante están fumando marihuana. Este es uno de los afiches que hicimos. Y esto es una pieza que hice en el 2019 también. Pero yo les voy mostrando y les voy contando un poco, en realidad, no tanto del proceso, sino de lo que significó para mí este momento en Buenos Aires y la investigación que hice y que llamé genealogía de la forma. Como les contaba recién, yo venía dando clases, trabajando en La Boca principalmente, y desde ahí también daba clases en una cooperativa de cartoneros, que son los recolectores de basura, recicladores, que surgieron, me parece que en la crisis del 2001 en Argentina, ¿no? Entonces yo me empecé bueno, me empezaron a ofrecer esos trabajos en realidad. Entonces, y también empecé a visitar un montón de agrupaciones populares y comedores del barrio donde yo vivía, ahí en La Boca, simplemente por pura curiosidad, no por militancia. Y esto lo digo siempre porque yo me presentaba siempre como un vecino, artista, que quería escuchar un poco la historia de la agrupación en realidad. Entonces, como yo era artista, siempre me ponían a hacer frases, ¿no? Para las marchas. Y muchas veces me invitaban, entonces yo iba desde este lugar, ¿no? Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que lo que yo quería y lo que estaba tratando de encontrar en este sitio, en estos lugares, era esto en realidad. Me llamaba la atención que todas las agrupaciones tenían ollas gigantes y cosas de cocina muy grandes en realidad. Y era por la simple razón que cocinaban para muchos, y porque las marchas y los movimientos sociales siempre implican una cantidad inmensa de personas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento surgió este proyecto donde yo le empecé a preguntar a cada agrupación la historia de la olla. Entonces, al principio se reían de mí y no querían contarme la historia porque le parecía ridículo contarme la historia de la olla, porque además la usaban, la estaban usando, y yo llegaba ahí con un grabador para que me cuenten la historia de la olla. Hasta que finalmente logré que nos sentemos después de que servían la comida, después que lavaban las ollas, que la traigamos a la olla a una mesa y que nos sentemos a charlar. Como dije al principio, a mí me gustan mucho los procesos que tiene la arqueología como métodos de investigación, ¿no? Entonces, las agrupaciones era increíble porque mientras hacíamos las entrevistas, siempre había momentos de mucha alegría y de mucha sensibilidad también, porque se daban cuenta que al contarme cada cicatriz, cada color que tiene la olla, en realidad me estaban contando la historia de la lucha y de la resistencia. Entonces, lo que yo entendí en ese momento es que de alguna manera lo que yo quería tratar de hacer era un retrato colectivo, ¿no? Entonces lo que hice fue superponer las imágenes que existen en la cerámica arqueológica indígena de estas poblaciones del noroeste argentino, como por ejemplo estas caras que tienen estas ollas, en realidad son sacadas de esa cerámica, y lo que hice fue, a modo de collage, digamos, traspasar al aluminio esta cara, y en la parte de atrás grabar el nombre de cada agrupación, ¿no?
el nombre, el año, la fecha de nacimiento de la agrupación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que me pasó fue que al darme cuenta en las marchas que yo iba a acompañar, me daba cuenta que en realidad tanto Diego Núñez como las personas que pertenecían a esta agrupación, a cada una de estas agrupaciones, y las historias que me contaban eran bastante similares y bastante cercanas también a la historia que yo mismo había vivido. Entonces me di cuenta que la genealogía de la forma tenía que ver con esto, ¿no? Con algo que la arqueología, por ejemplo, llama laguna arqueológica, que son cuando una cerámica pierde un pedazo y queda un espacio vacío, entonces se rellena con yeso o con estuco para señalar ese espacio de memoria que no existe, ¿no? Pero que de alguna manera se trata de reconstruir. Entonces, cada agrupación, la misma historia de Diego Núñez o los alumnos de Villa Fiorito, de alguna manera se repetía un proceso histórico que yo lo estaba viendo y que estas poblaciones en su mayoría eran de piel marrón. Entonces yo lo que estaba tratando de ver, o que lo estaba observando a través de las investigaciones en el arte, es que las poblaciones indígenas que de alguna manera yo miraba desde un lugar casi arqueológico, en realidad estaban completamente vivas y ocupando estos sitios, ¿no? Estaban reclamando y organizándose. Entonces, eso para mí fue fundamental porque también me generó una conciencia a mí mismo de pertenencia, ¿no? de una conciencia de clase, de pertenecer también y de insistir sobre un mundo elitista como lo es el mundo del arte. Y esta pieza se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, por ejemplo. Esta la hice en Berlín el siguiente año. Y de alguna manera está pensada o basada en las economías populares, ¿no? Si ustedes van bueno, acá mismo también existen en economías populares, ¿no? Son esos emprendimientos que suceden por fuera del sistema, ¿no? Y que de alguna manera están generando una economía personal, comunitaria o lo que fuese. Y entonces yo hice una bicicleta horno que tiene todos los elementos basados también en estas imágenes que me gusta mirar, ¿no? Y con esto ya quiero ir cerrando. Dice, persigo la visibilidad como si fuese la luz de un reflector en movimiento. Ahora que me están mirando, siento que debería decir algo que no se trate de mí, pero la verdad es que todo tiene que ver conmigo y a la vez creo que no. Y si lo autobiográfico no es más que la historia de otros atravesándonos, esta es parte de un poema que escribió mi amiga Andrei Fernández, basado en textos míos. Esta pieza la hice en Nueva York, se llama Mamá Luchona y tiene muchos huevos, ¿no? Mamá Luchona es un término peyorativo que se usa en América Latina, despectivo o burlesco, ¿no? Para referirse a las madres solteras pobres que les gusta la fiesta, vivir y al mismo tiempo ser madres, ¿no? Entonces yo le puse este nombre a esta pieza que mide 4,5 metros. Y esta es la que mostraba recién el compañero en Venecia. Yo le contaba recién la importancia de mi abuela en mi formación plástica, ¿no? Una abuela a la que no conocí en realidad físicamente, sino que me llegaron sus historias y que realmente ella era una ceramista. Hace poco en Buenos Aires me entregaron el premio Conex por ceramista en realidad, pero en realidad yo no soy ceramista, nunca hice cerámica y desconozco completamente la técnica. Estas son piezas en adobe que parecen cerámica porque están basadas en las observaciones que yo hago de la cerámica, ¿no?
Y son piezas que yo siempre las pienso como en movimiento, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el futurismo, por eso. Creo que hay algo de la animación, del uso, del movimiento, que me gusta, como la bicicleta que vieron hace rato y que yo le puse el nombre de una pintura de Turner, Lluvia, Vapor y Velocidad, porque me parecía que me gustaba ese clima que tengan las obras, al menos las que yo estoy tratando de crear, ¿no? Y la escultura principal se llama Rosario Liendro, que es el nombre de mi abuela, y es la primera vez que le pongo nombre completo a las esculturas. Me parecía que Venecia también era un lugar donde me podía permitir eso, ¿no? Permitirme poner el nombre y apellido completo de por lo menos lo que yo considero que es mi propia genealogía, porque en realidad no hay fotografías y no hay mucha información de, por ejemplo, mi familia, pero no es algo particularmente mío, es algo que le pasa a muchas personas. Este es José Pascual Chaile, que en realidad es mi padre, y bueno, y allá está Pedro Chaile, que es mi abuelo. Y está como el grupo familiar, digamos, ¿no? Y con esto ya cierro, que es el último proyecto que estamos haciendo en Lisboa. Yo estoy viviendo desde la pandemia, en realidad. Este es Aarón, el que está a la izquierda, que es un cocinero mexicano, muy amigo mío, con el cual estamos armando este proyecto y con otro amigo que se llama Joaquín Biglione también, que es argentino. Un proyecto que todavía no tiene forma. Nosotros queremos hacer un centro cultural ambulante, pero no sabemos exactamente qué forma va a tener. Lo que sabemos es que queremos combinar las partes, tanto su práctica como la mía, y estos son prototipos. Este espacio amarillo que ven ahí, en realidad es un espacio de encuentro que generamos dentro de la exposición en Kunsthalle Lissabon, que se llamaba algo así como Estudio para el funcionamiento de las cosas a través del arte. Y de ahí nos juntamos a discutir cómo nos gustaría, ¿no? Cómo pensaríamos esa práctica que trata de unir cosas completamente diferentes y llevar a cabo en conjunto un proyecto que sea arte y militancia, ¿no? Entonces, es algo que todavía no está concluido y que es parte de mis últimas investigaciones en este lugar, ¿no? Que es Europa. Así que, bueno, muchas gracias.